día que Él nos ha regalado. Amén. ¿Cuántos creen que este es un día regalado por el Señor? Estamos gozosos sabiendo que Él está en control absolutamente de todo. Amén. Les comentaba mientras usted saludaba, les comentaba que el pastor Patricio estuvo visitando la congregación de Morteros, así que saludamos también a nuestros hermanos, seguramente están conectados. Estuvo viajando con su esposa Alba, sirviendo en aquel lugar. También estuvieron con el pastor Requel y Mariela, que son los pastores de Entre Ríos. Estuvieron viajando junto a Ayacucho, allí tuvieron un congreso de familia. La pastora hablaba el otro día con nosotros y agradecía esta posibilidad de que como congregación podamos de distintos lados viajar y poder compartir y poder asistir a nuestros hermanos en distintas reuniones o ocasiones en el año. Así que bueno, reciban los saludos de los pastores de Ayacucho. Bueno, estuve hablando también con los pastores de Dianfunes, Córdoba. Así que bueno, saludamos a todos los que seguramente están conectados y agradecemos el trabajo pastoral de todos los pastores de la institución que en este tiempo están viajando. También me contaba el pastor Rubén y Amorina, este fin de semana, creo que hoy por la tarde estarán predicando en el anexo de Ushuaia. Ellos son de Río Grande, allí muy cerquita, y están compartiendo con los hermanos de Ushuaia. Y esto es lo lindo de una iglesia que se visita, que viaja, que tiene como meta el visitar a los hermanos, el compartir con ellos. Hoy vamos a hablar un poco de la iglesia imparable. La iglesia son hombres y mujeres que han decidido servir a Cristo. No son parte solo de una institución, sino que la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Por lo menos eso dice la palabra. Cuando la palabra menciona a la iglesia, está hablando de hombres y mujeres congregados para crecer, para conocer y para manifestar a Cristo. Esa es la iglesia. Puede cambiar de edificio. Si vamos a visitar a la iglesia de Cuba, son iglesias, se les llama iglesias mucho de patios, porque se juntan allí al aire libre, porque muchas congregaciones no están permitidas y otras que sí están permitidas, unas que no, y se juntan y se reúnen allí a pleno sol. El sol en Cuba debe picar bastante lindo, ¿no? Y se juntan y cantan y dan gracias a Dios. La iglesia somos nosotros, ni siquiera soy yo ni es usted, somos nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos, allí está Dios, allí está gobernando todo Dios. Y esto es lo bueno, el entendimiento de que crecemos como iglesia y visitamos a los hermanos en distintas partes del país y fuera, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de una iglesia imparable, no es una iglesia de ladrillos, son hombres, mujeres, niños, ancianos que pueden ver lo de Dios y son obedientes a lo que Dios dice. Hemos recibido en este tiempo y por algunas semanas el crecimiento y el entendimiento que debemos desechar nuestra fe. Es duro que se nos diga que debemos desechar nuestra fe, pero la palabra de Dios dice que tenemos que crecer y tenemos que aferrarnos a la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo tiene fe, pero la fe del Hijo de Dios no tiene imposibles. Cuando decimos que debemos desechar nuestra propia fe, es desechar una fe imperfecta, limitada, viciada de intereses humanos. Mi fe quiere lo que yo deseo, lo que desean mis ojos, lo que la sociedad me muestra que es algo atractivo, y yo lo pongo como un desafío de fe, conseguir algo, y no digo que esté mal conseguir cosas, ¿sí? Jesús mismo decía, busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas a ese propósito y a ese reino. Jesús decía, las personas comunes se preocupan por qué van a comer y qué van a vestir. Me encanta una frase del pastor Balistrelli. Él dice, el que está pasando una situación complicada en la economía, trabaje. El que está enfermo, vaya al médico. Oremos al Señor, pero vaya al médico. El que tiene mucho, sepa repartir. Me encanta esto, es un audio que tenemos en la radio. Dice, el que tiene mucho, que aprenda a repartir, pero que en toda situación sea la oportunidad para que Cristo sea visto en nuestra vida. Como era una frase que Pablo le decía a Timoteo, lo que aprendiste de mí.
Y yo me pregunto, ¿qué aprenderán mis hijos de mí? ¿Aprenderán a preocuparse por la economía? O decir, bueno, son tiempos difíciles, vamos a trabajar y vemos cómo salimos de esto. A llorar porque hay un tiempo de enfermedad, o ir al médico y también orar y decir, bueno, comunico a mis hermanos de la comunidad de la fe porque hemos visto milagros sobrenaturales. Pedir oración, orar, pero también ir al médico. Y si tengo mucho, ayer lo hablábamos con los hombres, no olvidarme de Dios, decir, total, Dios ya me hizo administrador y me dio mucho, sino saber repartir, saber entender que lo que he recibido también es para compartir con los que menos tienen. Por eso mi fe es una fe que debo desechar, porque está viciada del interés que yo quiero y de lo que yo quiero, una fe imperfecta, limitada, viciada de intereses humanos, y que no colabora en el crecimiento de Cristo en mi vida. Y debemos desarrollar, dijimos, la fe del Hijo de Dios. Esto dice la palabra, desarrollar y crecer y aferrarnos a la fe del Hijo de Dios, de Jesús, que es perfecta, sin limitaciones, no tiene imposibles. Mi fe tiene imposibles, pero la fe del Hijo de Dios no tiene imposibles. Y ve lo que Dios ha diseñado para mi vida y hace que caminemos con certezas y sin temor. No sé cuántas veces en el tomar decisiones, en el caminar diario, vivimos muchas veces atemorizados, con miedo, con temor, diciendo ¿qué pasará? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Será bueno? ¿Será malo lo que estoy decidiendo? Pero cuando ya dejamos de vivir en nuestra fe, y empezamos a vivir en la fe del Hijo de Dios, una fe que no tiene imposibles, que ve lo de Dios, que clama por lo de Dios, que dice, Señor, hacé tu voluntad en mi vida porque tu voluntad es mejor que la mía. Yo quiero esto, yo deseo esto, pero tu voluntad es mejor. Siempre la palabra nos ha enseñado a decir, bueno, vamos a hacer esto si es la voluntad de Dios. Pedir algo y decir, bueno, Señor, si es tu voluntad. Porque a veces hay cosas buenas que llegan a nuestra vida que vienen para complicarlo. No sé cuánto le pasó de haber recibido cosas muy buenas que terminó complicando la vida familiar, mi vida personal, mis intenciones, mi motivación de cada día. El pastor Miguel el miércoles nos hablaba y nos enseñaba de pedir desde el corazón del Hijo. Pedir y entender lo que el Hijo entendió. No solo el anhelo de mis ojos, sino clamar para que el deseo del Padre se cumpla en mi vida. En la palabra encontramos a un Jesús que hace la voluntad siempre del Padre y que le dice a sus discípulos, si ustedes saben darle buenas cosas a sus hijos, siendo malos padres, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. O sea, no sé cuánto de nosotros le damos malas cosas a nuestros hijos, y algunas se nos pasará, ¿no? Las golosinas, dejarlos mucho en internet, pero bueno, el deseo del corazón de un padre, de una madre, es darle lo mejor a los hijos. Es corregirlo, ningún padre corrige al hijo y se va con la madre y dice, ay, no sabe cómo lo corregí, no le pegué de una manera, le saqué el televisor, internet, no, sino que el padre que ama sufre por las cosas que ha limitado a sus hijos. No sé si a usted le ha pasado. Sufrimos cuando tenemos que corregirlos por algo. Pero cuando el hijo entiende realmente con los años que la corrección es buena para su vida, ¿sí? Que la corrección es el deseo de un padre que quiere que a su hijo le vaya bien, no es el deseo de un padre que quiere frustrar el futuro de sus hijos. ¿Por qué nosotros, y esto es lo que decía Jesús, por qué nosotros como hijos no entendemos que la corrección del padre no es prohibiciones, sino es el deseo de que me vaya bien? Es el deseo que te vaya bien en tu matrimonio, es el deseo que te vaya bien como papá, como mamá, en tu trabajo, en tu salud. Es el deseo de un padre que nos ama. No es un Dios déspota, porque a veces hemos mostrado como un Dios castigador y de prohibiciones. Y realmente Dios es un padre que nos ama y que desea lo mejor para nosotros. Por eso hay corrección de un padre para con un hijo. Y si nosotros, siendo malos padres, dice la palabra, damos buenas cosas a nuestros hijos, imaginemos nuestro Padre Celestial, que no es imperfecto, que no falla, que no se equivoca y que ya diseñó una vida para vos, ya diseñó una vida para mí. Dios no está improvisando, los que improvisamos sos vos y soy yo,
Pero Dios no improvisa, a Dios le va siempre bien porque Dios no tiene bien, Él es el bien, Él es el amor. La palabra nos dice que Él no tiene amor, Él es amor. Así que el pastor Miguel nos hablaba justamente de esto, de pedir desde el corazón del Hijo, hablando y referenciando a Jesús, pero también nosotros poniéndonos, ahí Luquita me dice guau guau, porque yo le ladro siempre cuando lo veo y me mira y dice guau guau, ahora la madre, no le tapes la boca, déjalo tranquilo. Ahí está. Tenemos que entender la intención del Padre, ¿sí? Y cuando pido desde el corazón del Hijo, no es pedir desde las intenciones de Jesús, sino entender que soy coheredero, dice la palabra, con Cristo. Por medio de Jesús y de su sacrificio, hemos sido adoptados por el Padre. Y yo siempre menciono allí una costumbre judía donde el hijo natural podía ser desheredado. La palabra dice que Él es el único hijo, ¿sí? Envía a su unigénito hijo. El único hijo es Jesús y nosotros somos hijos por adopción en Jesús. Y siempre menciono esto de que las costumbres judías, sobre todo en el tiempo de Jesús, era que el hijo natural podía ser desheredado. El hijo que no se comportaba como el padre quería, el hijo que no vivía de la manera correcta, podía ser desheredado. Pero el hijo adoptado, el hijo amado, el hijo que habían decidido tener, no podía ser desheredado. ¿Sí? Porque no fue un hijo porque sí, no fue un hijo que simplemente llegó, fue un hijo amado y deseado. Por eso el pastor Miguel nos decía pedir desde el corazón de un hijo y del hijo, porque estamos hablando de tener la fe del Hijo de Dios y no nuestra propia fe, que es una fe limitada y viciada por lo que yo quiero. No solo el anhelo de mis ojos, sino clamar para que el deseo del Padre se cumpla en mi vida. Y cambiar el chip en nuestra cabeza, que nuestro deseo es mejor que el deseo de Dios. Porque esto lo tenemos todos, ¿sí? A veces tenemos miedo de decir, Señor, hágase tu voluntad. Porque creemos que la voluntad de Dios no es perfecta, no es buena, que es mejor mi voluntad. Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esto es maravilloso, tener este entendimiento. El pastor Pablo ayer nos decía, venimos creciendo en esto. Por eso menciono a algunos de nuestros pastores que fueron ministrando estos días. Ayer el pastor Pablo nos decía que el deseo del Padre se cumple cuando aprendo a correr más liviano. No solamente el pastor Pablo, sino que el apóstol Pablo nos decía que tenemos que desechar en esta carrera de la vida, desechar todo lo que me impide avanzar en la carrera de Dios. Estamos en este tiempo y este tiempo que se nos ha dado es un tiempo limitado, sea 60, 70, 80, 90, 100 años los que vivamos en esta tierra. Es nada comparada con la eternidad que Dios ha preparado y que hemos sido extraídos para volver a esa eternidad. Dios preparó un tiempo en la historia, ¿sí? Por eso estamos capacitados para este tiempo. Decimos, qué tiempo difícil. No, es el tiempo donde Dios te preparó para que funcionaras, para que trabajaras, para que seas padre o madre o hijo. Es el deseo de Dios y un tiempo el cual hemos sido capacitados para ser parte. Y Pablo nos decía esto, nos decía, cumplimos el deseo del Padre cuando corremos correctamente la carrera, desechando todo lo que nos hace tropezar. Y el apóstol Pablo, ¿sí? Pablo el pastor mencionaba al apóstol, estamos haciendo lío, y nos hablaba del pecado y de todas aquellas cosas que nos impide avanzar. Y a veces pensamos que el pecado es algo malo, ¿sí? Es todo lo malo que pasa en nuestra vida. No, hay cosas buenas que pasan en mi vida que me apartan del propósito de Dios y terminan siendo como pecado delante de Dios. Para nosotros son cosas buenas, pero son cosas que te apartan de tu familia, son cosas que te apartan de tus hijos, son cosas que te apartan de lo que Dios ha diseñado para tu vida. Pueden ser buenas, vista con los ojos humanos, pero vista desde los ojos de Dios no. Y ayer con los hombres mencionábamos a Jesús cuando lo recordamos todo esto, ¿no? Estuvo 40 días ayunando y el diablo le dice, convertí esas piedras en pan. Y Jesús podía haber convertido las piedras en pan. Y si lo vemos humanamente decimos, 40 días de ayunos, mínimamente tenía hambre. O sea, si hubiese convertido la piedra en pan y hubiese hecho caso al diablo,
hoy lo estaríamos contando como un gran milagro de Jesús. Ayunó 40 días y cuando terminó el ayuno convirtió esa piedra en pan. Jesús lo podía hacer, pero él dijo, no, yo hago, a pesar de que parezca algo bueno para mi vida, algo deseable, yo voy a hacer el deseo de mi Padre. Entonces, esto nos enseña a mirar que hay muchas cosas que aparentemente son buenas, pero no son parte de lo que Dios ha preparado para tu vida. Y que estas cosas aparentemente buenas llegan para entorpecer la vida matrimonial, para entorpecer la vida con los hijos, el desarrollo de la familia y el propósito que Dios te ha diseñado. Por eso Pablo ayer nos decía, corramos la carrera para cumplir el deseo de Dios. ¿Cómo corremos la carrera? Y no tropezando. Podemos correr la carrera tropezándonos a cada rato. Yo me tropiezo a cada rato, yo me imagino que usted también. Pero tenemos que aprender a ver aquello que nos va a hacer tropezar. Y solamente lo podemos ver desde los ojos de Dios, con la fe del Hijo de Dios y no con mi fe. Porque mi fe está viciada de lo que quiero y la fe del Hijo de Dios está manejada, está direccionada en el diseño correcto. Corramos más liviano la carrera de la fe desechando todo lo que nos hace tropezar, dice Hechos 12. Ponemos nuestra mirada en el campeón y el creador de la fe. ¿Sí? Ahí en Hechos nos habla de que Jesús es el creador de la fe. O sea que no puede ser mi fe. Mi fe termina siendo la fe del Hijo de Dios. Desecho mi propia fe para que mi fe sea la fe del Hijo de Dios. Lo que yo llamo mi fe sea lo que Dios quiere. Ponemos nuestra mirada en el campeón y en el creador de la fe, nos dice Hechos. La fe no es Hechos, es Hebreos, ¿no? Gracias, bueno. Acá dice Hechos, lo escribiste mal. No, lo escribí mal yo, está bien. Ponemos nuestra mirada en el campeón y el creador de la fe. La fe no es mía, nos hace referencia al campeón y al que diseñó esa fe maravillosa. Por esto ya no es mi fe, sino que mi fe es la fe del Hijo de Dios, obrando en mi vida a favor de lo de Dios. La fe, y hace algunas semanas Pablo nos hablaba en este crecimiento que tenemos de desechar nuestra fe y aferrarnos a la fe del Hijo de Dios y vivir en esa fe del Hijo de Dios. Él nos decía que la fe del Hijo de Dios nos hace ver lo que Dios creó, lo que Dios diseñó, lo que Dios preparó para mi vida desde antes. Romanos 8:14 nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y acá nos aclara un poquito más. O sea, si yo no vivo en la fe del Hijo de Dios, si yo no soy impulsado por esa fe que me da la certeza para correr la carrera correcta, ¿sí? Corro la carrera correcta porque puedo ver lo que Dios ve. Y aunque mis ojos naturales digan, esta no es la carrera correcta, Dios te muestra a través de la fe del Hijo de Dios que sí es la carrera correcta. Por eso en Romanos nos habla de que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Entonces los que no son guiados por su Espíritu no son hijos de Dios. Porque quien nos hace hijos de Dios, somos hijos de Dios a través del Espíritu. Entonces, tenemos cada día que direccionar nuestros esfuerzos a vivir en esa fe, a ser impulsado no por mis emociones. No sé cuántos tienen emociones, ¿sí? Algunos ya perdieron toda emoción, ¿no? Pero otros tenemos emociones y muchas veces las emociones nos juegan una mala partida. Nos hacen tomar decisiones apresuradas. Por eso las decisiones no hay que tomarlas en una emoción, sino que hay que dejar que las cosas se enfríen, porque me sirvieron la comida fría y me quiero separar. Si uno dice, listo, me separo. Y uno después piensa y dice, no, la comida fría, ¿cómo voy a dejar si mi esposa no me va a dejar separarme de ella? Me va a matar antes. Qué maravilloso cuando, y esto pasa en lo matrimonial y pasa en todo, donde una simple pavada nos hace mirar diferente las cosas y nos hace ver a la persona que amamos como un enemigo. Por eso Romanos 8:14 nos habla de que son guiados los hijos, todos los que son guiados por su Espíritu, estos
son hijos de Dios, porque no hemos recibido, y esto es, anote si lo buscó, sino que Dios tenga compasión de usted. No está. Romanos 8:15 dice, porque no hemos recibido un espíritu de servidumbre. Quien no es guiado por el Espíritu es esclavo de sus emociones. Quien no es guiado por el Espíritu de Dios es esclavo de las circunstancias. Quien no es guiado por el Espíritu de Dios es guiado por las cosas que suceden. Pero cuando el Espíritu de Dios me guía es donde he recibido ese Espíritu que verdaderamente dice que soy un hijo amado, que he sido adoptado. Dice, porque no hemos recibido un espíritu de servidumbre para otra vez estar en temor. Y el temor muchas veces nos frena. El temor nos hace ver mal las cosas. El temor nos hace complicar lo matrimonial y lo familiar y lo económico, porque tomamos malas decisiones. El temor no es un buen consejero. Reaccionamos por temor, a veces como los perros. Esos perros que han sido golpeados, que uno lo va a acariciar y ya reacciona. Y muchas veces en nuestra vida somos igual. Reaccionamos asmáticamente, nuestras emociones gobiernan nuestra vida y nos hacen equivocar. Nos hacen tomar decisiones sobre personas que amamos, las ponen en lugar de enemigos. No hemos recibido un espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción. Un espíritu que me hace clamar dentro mío, Abba Padre, papito, papá te amo. Es disfrutar de ese amor de Dios y me hace entender y comprender que soy un hijo amado. Por eso repetimos la palabra de ayer de Pablo, ¿no? Que nos decía que somos amados, que somos hijos amados. Volvemos a la palabra del pastor Miguel, pedir desde la posición de hijo que tenemos. Cuando clamamos a Dios, y lo voy a decir siempre, y lo voy a repetir muchas veces, porque lo he aprendido de la manera dura y difícil, que es dándome la cabeza contra la pared, Dios no contesta caprichos. Dios no murió en una cruz, su Hijo no envió a su Hijo a morir en una cruz para cumplir mis caprichos y cumplir mis ambiciones, sino que Dios cumplirá todo lo que traiga beneficio a mi vida en el propósito que Dios ha diseñado, en la carrera que Dios ha preparado. Por eso tomar decisiones apresuradas en el matrimonio, en la vida, en la familia, es erróneo, porque nos vamos a terminar equivocando, porque tomamos decisiones por lo que vemos humanamente y no por lo que Dios ha diseñado para nuestra casa y para nuestra familia. La iglesia imparable es impulsada por el Espíritu. Vos y yo somos la comunidad de la fe, somos la iglesia de Dios, somos una iglesia imparable. Somos esa iglesia donde Jesús le dice a Pedro en el reconocimiento, cuando Pedro le dice, vos sos el Hijo de Dios. Pedro reconoce que Jesús no solamente era su maestro, sino que dice, vos sos el Hijo de Dios, vos sos el Mesías. Y Jesús le contesta, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, no lo pudiste ver con tus ojos. Volvemos a, Pedro vio a través de la fe del Hijo de Dios. Porque si miraba a través de los ojos, era su maestro y su Señor. Era un milagrero que hacía milagros y que los guiaba. Pero cuando vio a través de la fe del Hijo de Dios, pudo ver quién era Jesús, no era su maestro. Jesús era su Señor. Era el Hijo de Dios, era el Mesías, era aquel que había sido enviado. Por eso Jesús le contesta, esto no te lo reveló lo humano, esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo revelaron tus ojos naturales, esto te lo tuvo que revelar Dios. Esta es la fe del Hijo de Dios, es algo que es revelado a través de Dios, es vivir viendo lo que Dios ve o lo que Dios diseñó para tu vida. La iglesia imparable está impulsada por el Espíritu de Dios. Y allí más adelante le diría Jesús, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto lo recibiste de Dios, ¿sí? Las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. La palabra no nos manda que la iglesia tiene que estar contra el diablo, ¿sí? Porque cuando leemos la palabra entendemos que para los hijos de Dios el diablo ya fue vencido.
Hola, ¿está acá? No peleamos con el diablo. ¿Usted quiere jugar un partido que ya ganó? Ninguno. O sea, los que son futboleros querrán volver a jugar un partido que perdieron. Pero nadie quiere volver. ¿Alguno quiere volver a jugar Argentina-Francia? No, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero somos campeones y porque segundo Francia. ¿O no? Entonces nadie quiere volver a jugar. Lo podemos volver a ver. Sí, usted se prepara un vinito, una picadita y disfruta del partido. ¿Por qué? Porque ya sabe que el partido está ganado. Y usted lo ve el relator que está ahí sufriendo y gimiendo y todos preocupados. Y usted se acuerda cuando estaba preocupado. ¿Sí? Usted estaba preocupado. Yo para no ver el partido viajé a Córdoba. ¿Sabe lo que fue, no? Una peregrinación fue. Un suplicio porque los chicos querían escucharlo y pusieron la radio. Yo porque los partidos me ponen nervioso. Y Argentina, la final. Así que estábamos en el auto, yo le dije a mi esposa, vamos en el partido, me dice, en el partido viajamos para Córdoba. Así que partimos rumbo a Córdoba, la autopista era un desierto, cada tanto veíamos a alguien llorando al costado del camino, dijimos, Dios mío. Y los chicos nos hacen prender la radio. Cuando patean el último penal no sabíamos si habíamos salido campeones, si no, por 10 minutos no sabíamos porque el relator no sabía qué decir, estaba llorando, gritando, no entendíamos nada. Pero fue realmente un calvario. Realmente fue el Vía Crucis. Terrible. Terrible. Pero claro, en ese momento de sufrimiento no lo veíamos, no sabíamos lo que estaba pasando. Un relator decía una cosa, la otra. Primero lo ganábamos, después lo perdíamos. Ahora, hoy no lo quiero volver, volveremos a jugar otro partido y le volveremos a ganar, si Dios quiere. Ahora, volver a jugar ese partido, se imagina, no, miren, hubo algo que no estuvo bien, vamos a jugarlo otra vez. Ni loco si ya lo ganamos. Entonces, si hay una victoria eterna, la Biblia dice que el diablo fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos quieren pelear con el diablo? Si ya perdió. O sea, está activo para los que no son hijos de Dios. Para los que no tienen el entendimiento de que fue vencido, todavía tienen que pelear con el enemigo. Todavía tienen que batallar con él. Pero yo no batallo más. Yo ya entendí en la cruz del Calvario. Él fue vencido y hay una victoria eterna para los hijos de Dios. Por eso el enemigo tiembla. Dice las Escrituras que el diablo está como león rugiente. No sé cuántos recuerdan esta porción. Lo mencioné muchas veces, viendo a quién puede devorar. O sea, no dice que el diablo está como león devorando todo lo que encuentra. Está viendo qué puede devorar. Y si está viendo qué puede devorar, evidentemente no puede devorar a todo. Y los hijos de Dios están lejos del alcance del diablo. El peor enemigo de un hijo de Dios soy yo mismo. Yo soy mi propio enemigo y no puedo culpar al diablo. No puedo decir, ay, el diablo. No, el diablo no te hace nada porque él ya venció. Él ya perdió, perdón. Nos vamos a cambiar el resultado del partido ahora, ¿no? Claro. Él ya perdió. Hay una victoria eterna sobre él para los hijos de Dios, para aquellos que viven en la familia de la fe. Por eso, a no tener miedo que este partido no lo jugamos más. La iglesia imparable es la que es impulsada por su espíritu, es la que entiende que el diablo ya fue vencido, que no pelea con sus fuerzas. Nosotros no peleamos con nuestras fuerzas. Nosotros caminamos en una victoria eterna. Hablábamos la semana pasada que podemos estar tristes porque algo sucedió, pero gozoso en el espíritu sabiendo que Dios está en control de todo. Puedo estar triste porque perdí mi trabajo, puedo estar triste porque la economía está media complicada, puedo estar triste porque quizás me enfermé, pero gozoso entendiendo que Dios está en control absoluto de todo, siempre. Esta es la realidad de los hijos de Dios. La carrera y correr la carrera de la fe es tener certeza que lo que estoy haciendo es lo correcto. ¿Cuántas veces sintieron que lo que estaban haciendo no es lo correcto? ¿Cuántas veces? ¿No? Y a veces hay temor en la carrera que uno no tiene certeza de lo que está haciendo. Por eso, correr la carrera de la fe y vivir en la fe del Hijo de Dios y no ya en mi fe, me hace correr la carrera correcta. Me hace no tener miedo y no tener temor de lo que estoy haciendo.
Correr la carrera de la fe es tener la certeza de que estoy haciendo lo correcto, que estoy corriendo la carrera indicada. Es allí donde se disipa toda duda, todo temor, toda incertidumbre. ¿Por qué? Porque hemos recibido, decía la palabra, no un espíritu de temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción que nos hace entender en nuestro interior que Dios es nuestro Padre. Esta es la realidad bíblica. Este es el espíritu que hemos recibido. En otra porción bíblica dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. ¿Sí? Poder, amor y dominio propio. Y este amor es entender que fuimos amados, por eso fuimos adoptados. Fuimos amados, por eso Él toma cuidado de nosotros. Somos amados, por eso Él me corrige. Puedo estar pasando un tiempo malo humanamente, pero tenemos que estar gozosos sabiendo de que Dios está en control de todo. Y esto no es un llamado a que en los tiempos difíciles me encierro y bueno, ya Dios lo va a hacer. No, no. Como dice el pastor Balistrelli, ¿no? Si estás en pobreza, trabajá. Si estás sin riqueza, saber repartir. Si estás enfermo, anda al médico, vamos a estar orando. Pero que ninguna de estas cosas nos haga transmitir a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro entorno, que somos gobernados por las emociones. Porque muchas veces esto no aprendió Timoteo de Pablo. Lo que aprendió Timoteo de Pablo fue que Pablo en las prisiones adoraba a Dios. Que en los tiempos buenos predicaba la palabra. Que en los tiempos de persecución predicaba la palabra. Que en los tiempos difíciles predicaba la palabra. Que en los tiempos buenos predicaba la palabra. Tiempos buenos y tiempos malos vivía corriendo la carrera, la cual fue llamado. Si usted me acompaña a Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. No hemos recibido un espíritu de temor, sino de adopción. Y si fuimos adoptados, ¿qué significa? Que fuimos amados. El que teme espera castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Si estamos temerosos es porque tenemos miedo al castigo. ¿Y sabe qué? El castigo fue quitado de los hijos de Dios. Por eso vivimos en amor. Esto es lo que nos habla Primera de Juan. Y en tantas porciones bíblicas vamos a descubrir el amor de Dios por sus hijos. Un amor que echa fuera el temor. Cuando experimentamos el amor y la paternidad de Dios, desaparece el temor. Porque esto no es una frase que te lo digo, es, bueno, soy hijo de Dios. No, no. Debemos experimentar en nuestro interior. Por eso el texto anterior hablaba de que hay algo, una vida que clama dentro nuestro y dice que amamos a Dios y que Dios nos ama. No es solamente entender, no es decir, no es estudiarlo, es realmente experimentar este amor que nos invade, que nos impulsa, que nos hace vivir de la manera correcta, que nos hace ver lo que Dios diseñó. Cuando experimentamos el amor y la paternidad de Dios, desaparece el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. ¿Cuántas veces nos hemos sentido corriendo la carrera equivocada? Estar en el tiempo errado, viviendo la vida incorrecta. Es un sentimiento que a veces sentimos que estamos en el planeta equivocado, no en el país equivocado. Que estamos nos sembraron en un planeta equivocado. Me sorprende, y quería mencionarlo, no anoté acá porque quería mencionarlo. Tenemos algunos hermanos, tenemos aquí los pastores que están en Galvez, ¿sí? Marisa y mi amigo, siempre me olvido el nombre. Yo te digo Juan, pero no sos Juan, sos Ramón. Y algunos de los que forman parte de la Casa de Vida ya pusieron una congregación dentro del trabajo. Una locura. Ya los jefes le permiten en un horario tener un tiempo donde pueden predicar y pueden recibir peticiones y pueden orar por los enfermos. Esto es una locura. ¿Se entiende?
Es una locura cuando personas comunes y normales pueden orar por otros. Esta es la iglesia. La iglesia de Cristo no son pastores orando por personas, son las personas orando por las personas, son las personas guiando personas. Con una cuestión institucional hay pastores, hay apóstoles, de manera legal también reconocidas, pero en la iglesia de Cristo somos hermanos, es el título más grande que tenemos. El título más grande no es ser pastor, no es apóstol, no, es ser hijo. Este es el título más grande. Y el ser hijo me da el estatus de hermano con el otro. Si soy hijo de Dios, soy hermano de mi hermano. Y esto es lo maravilloso. Que somos discípulos, que somos hijos, que somos amados y que colaboramos los unos con los otros. La palabra dice que la iglesia que avanza es la iglesia que ora por los enfermos, que los enfermos sanan, que hay señales. Y no habla de la pastoral orando, habla de la iglesia orando por la iglesia, las personas orando por las personas. Este texto lo habíamos mencionado, Mateo 16, 18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no tendrán poder para vencerla. Esto es lo que Jesús le decía a Pedro. ¿Qué dijimos nosotros por mucho tiempo? Bueno, la iglesia está cimentada sobre Pedro, ¿no? Él es la roca. No es bíblico esto. Ahora, cuando entendemos que la iglesia está cimentada sobre la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, es una iglesia imparable. Claro, nuestra mente siempre quiere humanizar las cosas, porque si la iglesia está sobre un hombre la controla, un hombre la maneja, un hombre dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pero cuando la iglesia de Cristo, la cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo, es una iglesia imparable. Es una iglesia que no tiene límites. Es una iglesia donde el enemigo ya fue vencido. Donde la iglesia, esto significa las puertas del infierno no van a poder vencerla. Que la iglesia no tiene intención de vencer al enemigo, porque ya está vencido. La iglesia simplemente vive. Son padres, son madres, son hijos, son trabajadores, son profesores, son policías, son políticos, hijos de Dios que están manifestando el reino de Dios en la tierra. Nada más, no pelean contra el lado oscuro, como dice... ¿Cómo es la película? Star Wars, ahí está. No están peleando contra el lado oculto, oscuro, están siendo luz. Y ser luz, la luz no pelea con la oscuridad. La luz es luz, nada más. La oscuridad se ve retrocediendo. Hay lugares de sombra, si usted ve la luz, algún lugar de sombra donde no llega la luz, pero la luz no existe para pelear la oscuridad, sino que la oscuridad es la ausencia de luz. Por eso la iglesia no está para pelear con el enemigo. La iglesia ya vive victoriosa porque el enemigo perdió. La iglesia tiene que repartir comida, asistir a la viuda, estar con los que más necesitan, predicar la palabra, ir a trabajar el lunes. ¿Esto tiene que hacer la iglesia? Sí, tenemos que ir a trabajar el lunes, tenemos que ser maestros, profesores, odontólogos, médicos, porque la Biblia dice, todo lo que hagas, hacelo para la gloria de Dios. La iglesia de Cristo no predica solamente, la iglesia de Cristo y con lo que hace, predica. Cuando soy un buen médico, cuando soy una buena maestra, cuando soy un buen metalúrgico, cuando hago todo para la gloria de Dios, es ahí donde Dios es glorificado. Si usted me acompaña, Hechos 14, voy a mencionar simplemente a la iglesia imparable. A veces pensamos que la iglesia imparable está ausente de problemas. Y realmente, la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero tranquilo, yo vencí al mundo. Los que no conocen a Dios también tienen aflicción. El problema es que no tienen a nadie que haya vencido al mundo. La iglesia tiene a Cristo que ya venció al mundo. Hechos 14 dice, en Iconio, Pablo, una ciudad, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en una sinagoga judía a hablar de tal manera que creyó una multitud de judíos y aquellos que no eran judíos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los no judíos y les amargaron el ánimo contra los hermanos. ¿Usted conoce a alguien que amargue el ánimo? No, yo sé que esto no pasa. ¿Sí conoce? ¿Quién dijo?
Los hermanos amargándole el ánimo a otros hermanos. ¿Por qué? Bueno, pasa, todos conocemos a alguien, ¿sí? Pasa en TNT, pasa en la vida también, ¿no? Así decía un canal de televisión. Dice, a pesar de estas cosas, el 3 dice, en todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo. O sea, Pablo y Bernabé fueron, predicaron, ¿sí? Muchos creyeron. Y los que no creyeron, envenenaron a los otros. Entonces había dos bandos, estaban los que creían y los que no creían. Y los que no creían estaban levantando injurias contra Pablo y Bernabé. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Se fueron? No, se quedaron ahí mucho tiempo. ¿Usted qué hace en los lugares donde se siente incómodo? Sí, claro. Armo la valija y uno dice, ¿qué me voy a juntar con esto? Si me la complican toda. Hay un director técnico que decía, ¿para qué te traje? Le decía a un jugador, no recuerdo nunca el nombre, pero le decía a un jugador, ¿para qué te traje? ¿Para qué te traje? Bueno, a veces nosotros le decimos, ¿para qué estoy al lado tuyo? Bueno, siempre hay personas que... Pero acá Pablo y Bernabé se quedaron ahí mucho tiempo, por más que las cosas estaban complicadas, porque nosotros no medimos, y esto no significa que te tenés que quedar en un lugar incómodo, ¿sí? Sino que por medio de la fe del Hijo de Dios vas a entender si te tenés que quedar o te tenés que ir. La incomodidad no es un reloj que me dice si me voy o me quedo. Hola, ¿estamos acá? ¿Llegamos? No porque estoy incómodo me voy, sino que tengo que entender realmente si estar allí va a hacer que la incomodidad se disipe. Muchas veces no. Hay lugares donde simplemente te tenés que ir. Por eso es necesario no ver con ojos humanos y poder ser guiado en la fe del Hijo de Dios. Acompáñeme al 8. Cambiaron de ciudad después de mucho tiempo. En Listra vivía un hombre lisiado, dice el 8. Un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, el 9, escuchando a Pablo, quien él, al fijarse en él, ve que tenía fe para ser sanado. Pablo ve que tenía la fe para ser sanado. La Reina Valera 2020 dice, la fe correcta. Y me gustó un poco más esto, aclara un poco más. Tenía fe, esta versión dice, tenía fe para ser sanado, y la otra versión dice, tenía la fe correcta. Entonces, hay veces que no suceden las cosas porque no tenemos la fe correcta. Porque a veces mi fe, que puede ser como un grano de mostaza o más grande, ¿sí? Que es un grado primitivo o primario de fe, tiene limitaciones. Pero cuando estamos en la fe del Hijo de Dios podemos ver claramente que hay cosas imposibles que van a suceder. ¿Cuántos están acá? Tenía la fe, estaba allí sentado y Pablo ve que tenía la fe correcta. El 10 dice, y le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma icoaña, sí. ¿Así es? ¿Sofi me corrige? Icaoña, ahí está. Licaoña, ¿así? Ah, todos distintos. Yo le digo, yo soy disléxico y voy peleando entre la versión que leí y esta versión. Y la que tengo en la cabeza, así que se va a dar cuenta que lo voy parafraseando. Comenzaron a decir, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. En esta región, hablando en su idioma, que no lo voy a volver a repetir porque lo dije todas las veces mal, los hombres decían, los dioses tocaron la tierra. Lo tomaron como dioses y querían ofrecerle tributo, querían rendirle sacrificios. Y Pablo y Bernabé decían, no somos dioses. No somos dioses. Y no querían entenderlo. Una y otra vez lo dijeron y no querían entenderlo. A pesar, dice el 18, vamos al 18, a pesar
de todo lo que dijeron, a duras penas, evitaron que la multitud ofrezca sacrificios. Querían seguir haciendo lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque pensaban que uno era Zeus y el otro era Hermes. Pensaban que eran los dioses que ellos adoraban. No creyeron que eran los hijos de Dios. No creyeron que era la iglesia imparable. Dijeron, ¿hacen milagros? Listo. Son dioses. No son igual a nosotros. Y esto es lo que muchas veces nosotros pensamos. Pensamos que la iglesia imparable no somos nosotros. Son esos que oran siempre, que viste, están tocados por la varita mágica. Dios los tocó. Le dijo sin Salabín. Y oran y predican y sanan. No, la iglesia imparable somos todos nosotros. Somos hombres y mujeres que le creen a Dios, que pueden ver como Dios ve. A duras penas pudieron impedir que la multitud comience a hacer sacrificios. Se le había complicado a Pablo y Bernabé. Pero allí también llegaron los que generaban un espíritu complicado, ¿no? En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos, ¿sí?, que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Qué lindo. Qué lindo. Allí llegaron también los que estaban complicando las cosas. Dice, de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Pablo estaba queriendo impedir que le rindan sacrificio porque pensaban que eran dioses y no habían creído en el Dios verdadero, creían que ellos eran dioses. A duras penas. Llegan de la otra ciudad los que venían a sembrar discordia y hicieron, fíjense qué persuasivos, que hicieron cambiar de parecer a la multitud, no a uno, a dos. A la multitud lo hicieron cambiar de parecer. Y dice que apedrearon a Pablo y lo arrastraron hasta fuera de la ciudad. O sea, quiero que usted se haga la imagen de que tratando de, después de hacer un milagro y de predicar la palabra, se le va esa multitud que los quería coronar como dioses, lo terminan apedreando. Pensaron que estaba muerto y lo arrastraron literalmente hasta fuera de la ciudad. Claro, con tantas señales usted habrá dicho, Pablo se fue. O sea, ¿no era incómodo el lugar? ¿A usted qué le parece? Un poquito, ¿no? Lo apedrearon, pensaron que estaba muerto y lo arrastraron. Vaya a saber lo que medía la ciudad, que lo arrastraron hasta afuera. No, me imagino que limpio no llegó. ¿Sí? Caminos polvorientos, llenos de piedra. Creyeron, dice, lo arrastraron fuera de la ciudad, creyeron que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. O sea, estaba casi muerto y el tipo volvió a entrar a la ciudad. ¿Por qué? Porque entendía que lo que hacía no era un deseo propio de predicar la palabra en algún lugar, sino que Dios lo había enviado a aquel lugar. No era su fe que creía que los que le predicaban en esa ciudad iban a creer, como a veces vamos nosotros. Vamos nosotros y decimos, vamos a predicar y seguramente la gente va a creer, sino que eran guiados. Pablo una y otra vez dice, fuimos impulsados a venir. O nos fue impedido venir a tal lugar. Muchas veces tomaba la decisión de ir a un lugar y que en el camino entender que Dios le estaba prohibiendo ir a ese lugar. Pero cuando lo rodearon los discípulos se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. El 21 dice, después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad, yo le digo la verdad, me hubiese retirado, si me hubiesen agarrado a piedrazo y me hubiesen arrastrado hasta afuera de la ciudad, me dejan por Funes, por Pérez, y no vuelvo más. Él siguió predicando la palabra con Bernabé. Fue a Listra, a Iconio, a Antioquía, y dice, y fortaleciendo a los discípulos y los animaba a perseverar en la fe. El que había sido apedreado, el que había sido echado, el que había sido arrastrado, fue a las ciudades donde salían todos los que no lo querían, siguió predicando y en cada lugar sembró una casa, en cada lugar sembró una iglesia,
en cada lugar sembró personas y líderes. Dice, en cada iglesia, dice el 23, la iglesia no habla de que levantaron una capilla. Habla de la iglesia como un grupo de personas que creían y tenían una fe verdadera. Esa era la iglesia, un grupo de personas. Dice, y en cada iglesia nombró líderes religiosos. En la Reina Valera 2020 dice, nos habla de ancianos. Y con oración y con ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. No levantaron a cualquiera. No le dijeron a cualquiera, bueno, ustedes prediquen. No. Hombres de fe, hombres y mujeres, familias de fe que podían ser parte. Una iglesia imparable es aquella que vive en la fe del Hijo de Dios. Por eso, y mencionamos lo de Pablo, de que hay cosas que se van a dar naturalmente y vamos a dar gloria a Dios, y hay cosas que no van a ser tan fácil. Pero si Dios nos mostró que hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Qué le parece a usted? ¿Quiere ser parte de la iglesia imparable? Póngase de pie, vamos a orar, vamos a decir, Señor, queremos realmente desechar nuestra fe imperfecta, porque mi fe sigue siendo imperfecta, mi fe sigue siendo limitada, mi fe sigue estando viciada de cosas que quiero yo, y las cosas que quiero van a llegar. Este no es un llamado a no pedir nada, este es un llamado a pedir lo de Dios, porque lo de Dios es más grande que lo mío. Porque a veces escuchamos estos mensajes y decimos, bueno, no hay que pedir nada. No, tenemos que pedir conforme la voluntad de Dios. El mismo Jesús decía, no se preocupen por lo que comen o por lo que visten, porque de todas estas cosas se preocupa la gente que no conoce a Dios. Ustedes busquen el reino de Dios, busquen de hacer su voluntad, busquen de vivir a la manera de Dios, y todo lo demás será añadido. Usted sabe que por mucho tiempo el trabajo de la asistencia pastoral o de la oficina pastoral donde uno aconseja era tratar de ayudar a las personas, es tratar de darle una respuesta. Las personas vienen a veces a la pastoral para que vos le dé una respuesta en lo económico, una respuesta en lo matrimonial, una respuesta en lo familiar. Y hace muchos años descubrimos que era mucho más fácil de lo que pensábamos. Porque no era darle una respuesta a las personas, no era darle una fórmula mágica a las personas para decirle qué tenían que hacer y cómo iba a mejorar su matrimonio, su casa, su familia y su economía, sino que era decir, busquen a Dios, busquen a Dios. Jesús lo dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia es la voluntad de Dios, y todo lo demás será añadido. Tenemos que trasladar el matrimonio al reino de Dios, salir de un reino de tinieblas e ir a un reino de luz, porque en el reino de tinieblas le vamos a tener que dar herramientas para no separarse. Pero si lo trasladamos al reino de luz, va a haber un entendimiento que que no tienen que separarse. Cuando hay problema en la familia, con los hijos, en la economía, no es traer tips para ver de qué manera podemos mejorar nuestra economía, sino es trasladar nuestra economía al reino de Dios, al entendimiento de que si Dios estoy en un tiempo difícil, trabajo, estoy con abundancia, reparto, estoy enfermo, voy al médico, oro, comparto con mis hermanos. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que entender que no somos capillas, no somos edificios, somos hombres y mujeres que son guiados por el Espíritu de Dios, en lo matrimonial, en lo económico, en lo familiar, en las amistades, en el estudio. En todo lo que hago tiene que ser para la gloria de Dios. No hay otra manera. Por eso Pablo, después de ser apedreado y arrastrado, él volvió a entrar. No dice que lo volvieron a apedrear. ¿Por qué? Porque al que mataron no se puede volver a matar más. Y hay situaciones donde nosotros tenemos que estar muertos. ¿Sí? Hay situaciones donde tenemos que estar muertos, porque si no estamos muertos, vamos a reaccionar con nuestras fuerzas. Vamos a reaccionar con nuestras emociones, vamos a reaccionar con lo que queremos hacer, y eso nos va a alejar de lo que Dios quiere hacer. Amén. Señor, en esta mañana te pedimos que puedas guiarnos en este tiempo, Señor, pueda ser tu Espíritu que nos guíe. Señor, siempre queremos tomar malas decisiones, aunque creemos que son buenas,
aunque creemos que podemos resolver los problemas, aunque creemos que podemos hacer que las cosas nos vayan un poco mejor. Señor, sabemos que tenemos que confiar en vos y descansar en vos y decir, Señor, hacé tu voluntad en mi vida porque tu voluntad es mejor, porque tu voluntad es perfecta, porque tu voluntad no tiene falla, porque tu fe, la fe del Hijo de Dios no tiene imposibles. Mi fe sigue teniendo imposibles, pero la fe del Hijo de Dios no tiene imposible. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, dijo Jesús, será hecho. Todo lo que pidan en mi nombre, en mi voluntad, en mi intención, en mi fe, será hecho en el nombre de Jesús. Aleluya.